Es obligada a entregar su primera vez a un hombre enmascarado en una fiesta secreta. Pero era el dueño de todo. Isabela Mendoza, de 22 años, recorre cada mañana las angostas calles adoquinadas que rodean su floristería, situada en un barrio humilde al pie de las murallas coloniales de Cartagena. El aire, cargado de humedad tropical y el aroma a manglares cercanos, contrasta con el vaivén constante de los vendedores ambulantes y el tintineo de los tranvías turísticos. Para ella, aquel rincón era un refugio de colores vivos y fragancias delicadas, un espacio donde podía honrar la memoria de su madre, fallecida un año atrás. Dejando que las orquídeas y las dalias iluminaran las vidas de quienes pasaban frente al mostrador. Sin embargo, justo cuando Isabela acomoda un ramo de girasoles, escucha pasos apresurados tras la puerta. Su padre, don Rafael, aparece pálido y agotado, con las solapas de la chaqueta cubiertas de polvo y las manos temblorosas. El sudor le corre por la frente, pese a la brisa matinal. Isabela, tenemos un problema grande, su voz tiembla. Me endeudé con gente peligrosa. Ella deja caer un tallo de clavel rojo y alza la mirada, el corazón desbocado. ¿De qué hablas, papá?, pregunta, intentando contener el miedo. Don Rafael se sienta junto a ella, su ademán casi implorante. Esos tipos, la hermandad de las máscaras negras. Aposté pensando que lograría recuperar lo que perdimos, pero he perdido todo. Si no pago antes de la próxima luna llena, vendrán por mí. Y por ti. La palabra vende retumba en su mente como un eco siniestro. Isabela siente un frío que contrasta con el sol implacable del Caribe. Cierra los ojos, e imagina a su padre arrastrado por las sombras de la noche. Papá, ¿qué propones?, susurra ella, con la voz trémula. Él toma aire, buscando fuerza. Ofrecieron una salida, cruel, pero teníamos pocas opciones. Dicen que la deuda se cancela si aceptas algo que ellos llaman un servicio especial en una fiesta privada. Isabela retuerce el delantal, incapaz de procesar el significado de esas palabras. El silencio se llena de grillos lejanos y el murmullo de un altavoz que anuncia la llegada de un barco de crucero al puerto. Su padre, con la mirada hundida, añade: Debes vender tu inocencia, hija. Las luces del día se apagan para ella. El mundo se desdibuja. Siente la sangre latir en cada vena mientras el sabor amargo del terror inunda su boca. Unos segundos parecen siglos. Apenas articula un murmullo. ¿Cómo puedo? Don Rafael baja la cabeza, avergonzado. Lo siento tanto, Isabela. Jamás quise traerte a este abismo, pero te amo. Haría cualquier cosa por salvarte. Ella se pone de pie, la respiración agitada. Sus lágrimas humedecen el puño que aprieta la orquídea blanca que sostiene. El contraste entre la pureza de la flor y la crueldad de la oferta le corta el aliento. Papá, dice con voz rota, no permitiré que me conviertan en mercancía. Buscaré otra salida. Él la mira con ojos cansados, sabiendo que esa promesa puede costarles la vida. Isabela, no hay más tiempo. Mañana recibirás una invitación. Si no estás allí, vendrán a buscarte. Ella no duerme esa noche. Se levanta justo antes del alba y camina hasta el malecón, donde las olas rompen contra la muralla y la bruma salina se mezcla con el canto de las gaviotas. Su mente se niega a dejar de darle vueltas al ultimátum. Cada grito de los vendedores, cada carcajada de los turistas, suena como un recordatorio de la trampa que se cierra sobre su familia. Al regresar a la floristería, encuentra un sobre negro deslizado bajo la puerta. Lo abre con dedos temblorosos, una invitación lacrada y el mensaje breve que congela su espíritu. Vístete de seda roja. Vendremos por ti al anochecer. La única forma de salvar a los Mendoza es obedecer sin ver. Isabela deja caer la carta y su mirada se pierde en los retazos de luz que se cuelan por el ventanal. Siente el peso de un destino que no eligió. El reloj marca la hora de decidir si desafiará al miedo o se verá obligada a entrar en un juego en el que su inocencia es la única garantía. La noche se acerca, y con ella, la primera prueba de un infierno al que jamás imaginó asomarse.
¿Estás lista para enfrentar la oscuridad? Susurraría el viento si pudiera hablar. La invitación oscura aún temblaba en sus manos cuando Isabela fue escoltada fuera de la seguridad de la ciudad, subiendo por estrechos caminos de piedra cubiertos de hojas secas. El vehículo se detuvo frente a un imponente caserón iluminado apenas por antorchas, muros de piedra antigua y ventanales altos que parecían ojos vigilantes en la penumbra. 2 guardias con máscaras doradas la obligaron a bajar. Sin una sola palabra, la vendaron de nuevo y la guiaron hasta el umbral. Dentro, el aire olía a incienso y a madera quemada. Un corredor largo y alfombrado conducía a un salón principal, donde el murmullo de voces quedaba amortiguado por cortinas pesadas. El vestido de seda rojo que le habían hecho llevar se sentía ahora como una armadura demasiado ajustada, cada pliegue presionando su piel. Cada paso era un recordatorio del precio que estaba a punto de pagar. El corazón le latía en las sienes. De pronto, la venda se retira con brusquedad. Isabela parpadea, adaptándose al resplandor de candelabros de cristal. Frente a ella, un grupo de hombres con trajes oscuros y máscaras que ocultaban sus rasgos se distribuía en gradas improvisadas. En el centro, un estrado de madera sostenía un pequeño cofre dorado, símbolo de la subasta. Una voz grave rompió el silencio. «Bienvenidos a la subasta número 47», anunció un hombre con máscara plateada. «Lo que vemos aquí es una sola persona, con derecho a disfrutar de sus cualidades únicas». Un chasquido de dedos marcó el inicio. Una mano enguantada alzó una bolsa pequeña. Dentro, un abanico de pistolas brillantes, los guantes de los organizadores siempre listos para evitar cualquier sorpresa. Otro chasquido, y el público soltó risas contenidas, como si el evento fuera un espectáculo de circo. «Que comience la puja», dijo la voz. «¿Cuánto ofrecen por esta mercancía tan especial?». Un murmullo de interés recorrió el salón. El primer aplauso marcó un valor, $500,000. El eco rebotó en las columnas. Isabela sintió un estremecimiento, era la cifra de la humillación que estaba pactada en su destino. 600,000, apuntó un hombre al fondo. 2 vueltas en el yate privado de la hermandad. Alguien ofreció 700,000. Otro, 800. Cada oferta se fundía en un crescendo de billetes imaginarios flotando sobre su cabeza. Su garganta se secaba. Intentó dar un paso atrás, deseando desaparecer en las sombras. En un instante, la puja alcanzó $1,000,000 en efectivo. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas que no dejaban caer. Notó el brillo de una máscara negra con relieves dorados en primera fila. El hombre detrás de ella no participaba en el regateo, solo observaba, reclinado como si contemplara un trofeo. 1,200,000, una voz masculina rompió la mecánica del evento. En cheques al portador. Un silencio absoluto. El martillero retuvo el mazo. ¿Alguien da más?, preguntó, con voz temblorosa. Nadie respondió. Todos giraron a mirar la máscara negra. El sonido le retumbó en el pecho. Rematado, sentenció el martillero. Señor, la puja es suya. Un guardia condujo a Isabela hacia el mismo hombre que había vencido la subasta. Su presencia era arrolladora, una figura alta, hombros anchos y un porte inquebrantable. No dijo nada. Simplemente extendió su mano enguantada y la apartó con cortesía, como si apartara una flor marchita. La manera en que lo hizo resultó aún más humillante que cualquier toque brusco. Isabela tragó saliva, intentando retener el miedo que amenazaba con devorarla. Se le acercó con pasos temblorosos. El murmullo incómodo del público la empujaba, como si todas las miradas fueran punzantes agujas. No debía sentirse, comenzó a explicar el organizador, pero fue interrumpido por un gesto del hombre de máscara negra. Él ladeó la cabeza, examinándola sin prisa. Su voz, cuando habló, fue suave pero firme. ¿Cómo te llamas? Isabela abrió los ojos de par en par, sin creerse la pregunta. Su nombre era lo único que no habían pedido. «Di Isabela», murmuró, con la voz quebrada. Él inclinó la cabeza como si la acogiera. «Isabela Mendoza», repitió. «Eres preciosa».
Un jadeo escapó de su garganta. Aquella palabra, en ese contexto, sonó tan fuera de lugar que la confundió. No era la palabra inocencia ni precio. Era su nombre, dicho con atención. El hombre se giró hacia el organizador. Llévala a la sala contigua. Ella y yo hablaremos aparte, ordenó, sin alzar el tono. Nadie se atrevió a contrariarlo. 2 guardias la tomaron del brazo y la arrastraron tras un pesado biombo, donde sonaba un reloj antiguo marcando cada segundo. Sus manos temblaban, y ya no sabía si era por la humillación o una extraña curiosidad sobre el hombre que la compró. Mientras la empujaban al espacio cerrado, escuchó su voz, clara. No te preocupes. Esto no terminará como crees. Isabela se apoya contra el biombo con el corazón desbocado, la respiración aún agitada por la tensión del remate. Detrás de la puerta, solo escuchaba el murmullo amortiguado de la subasta. Al otro lado, un pasillo corto desembocaba en un salón pequeño, iluminado tenuemente por lámparas de araña que proyectaban sombras danzantes sobre paredes decoradas con tapices antiguos. El aire estaba impregnado de un leve aroma a incienso y madera encerada, una mezcla inesperada que parecía atenuar el peso de lo que acababa de suceder. 2 guardias retiraron las vendas de los ojos de Isabela y la hicieron avanzar unos pasos. Frente a ella, sentado en un sillón de terciopelo color burdeos, estaba el hombre de la máscara negra con delicados relieves dorados. Tenía los hombros relajados, como si la compra de esa noche le importara poco en comparación con el instante presente. Sus guantes de cuero descansaban sobre los reposabrazos, y sus ojos, ocultos tras la máscara, transmitían una calma sorprendente en aquel ambiente cargado de intimidación. Ella se detuvo, insegura de dar un paso más. La opulencia del lugar contrasta con su vestido raído y el temor anidado en su pecho. El silencio crecía hasta hacerse insoportable, cuando él inclinó ligeramente la cabeza y dijo con voz profunda, pero sin brusquedad. No temas. No estoy aquí para lo que ellos esperan. El alivio y la incredulidad se mezclaron en el rostro de Isabela. Dio la sensación de que alguien había abierto una puerta en medio de la tormenta. Entonces, ¿para qué me trajeron aquí? Su voz tembló al formular la pregunta, como si al pronunciarla, su sangre se diluyera en un océano de tensión. Él se levantó con elegancia y caminó unos pasos hacia ella, sin invadir su espacio personal. Sus movimientos eran medidos, precisos, como los de alguien acostumbrado a controlar cada detalle. Para conocerte, respondió. Más allá de un precio, quiero entender quién eres de verdad. Isabela parpadeó, tratando de procesar lo que oía. Nadie en esa sociedad secreta había mostrado un ápice de humanidad. Aquí estaba alguien dispuesto a escuchar. Se acomodó en un sillón enfrentado al de él, sintiendo el cojín blando ceder bajo su peso. El taconeo sordo de sus zapatos en el suelo de mármol resonó mientras buscaba palabras. Soy una chica corriente. Trabajo en una florería para mantener viva la memoria de mi madre. Mi vida no tiene nada de extraordinario, confesó, con la voz quebrada. Solo, quiero regresar a casa y olvidar todo esto. Él asintió con atención, inclinándose hacia adelante. Lo entiendo. Hay heridas que no se cicatrizan con un solo gesto. Pero esta noche no estoy dispuesto a ser un verdugo. Isabela tragó saliva, conmovida por la empatía en su tono. Se permitió un breve atisbo de esperanza. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué no sigues con lo que empezaste? Él guardó silencio unos segundos, como sopesando cada palabra antes de soltarla. Vi tu miedo en los ojos, admitió. Y comprendí que empujar a alguien al abismo no me haría mejor persona. Necesitaba hablar contigo, no solo poseerte. El simple hecho de escucharlo hablar de no poseerla la hizo sentir menos una mercancía. Por primera vez, su nombre y su vida importaban. Mi padre, comenzó, sin poder mantenerse firme. Él arruinó todo para salvarme, pero quizás lo pagué yo. Él se inclinó aún más, mostrando interés genuino. Tu padre te ama. Y tú lo amas. Eso es suficiente para merecer respeto. Isabela apretó los puños en el regazo, intentando contener las emociones que asomaban.
No sé quién eres, dijo con sinceridad, pero esto es diferente a cualquier otra cosa que he vivido. El hombre alzó un guante y, con un gesto lleno de delicadeza, apartó un mechón de cabello que se había escapado de su recogido. Permíteme presentarme, susurró. Soy alguien que busca justicia, no placer. Pero esta conversación es solo el comienzo. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una promesa indefinida. El roce ligero de sus dedos al apartar el cabello la estremeció, despertando en ella una curiosidad difícil de explicar. No había fuerza, ni violencia, solo la calidez de una atención sincera. El crepitar de una lámpara acompañó el latido de sus corazones. Isabela sentía que aquel instante cambiaba todo el rumbo de la velada. Sin darse cuenta, su rigidez cedió, y por primera vez en horas, se sintió en paz, aunque esa paz solo fuese el preludio de algo mucho más complejo. Gracias por escucharme, murmuró ella, devolviendo la mirada. Gracias a ti por confiar, respondió él. Ahora, necesito que sepas algo importante antes de que vuelvas a la fiesta. Isabela inclinó la cabeza, preparada para absorber cada palabra. Pero antes de que él hablara, un golpe seco en la puerta interrumpió la calma. Los guardias aguardaban instrucciones en el umbral. El hombre enmascarado se levantó lentamente, lanzó una última mirada a Isabela y exhaló. Lo que ocurra en los próximos minutos definirá mucho más que tu destino inmediato. Con esa advertencia, la puerta se entreabrió, dejando entrar un rayo de luz incierta. Isabela supo entonces que su historia apenas comenzaba, y que el verdadero desafío la esperaba más allá de aquel salón silencioso. Al cerrar aquella puerta, el eco de las últimas palabras del enmascarado aún vibraba en la piel de Isabela. Durante las siguientes horas, caminó entre sombras e ideas, sin saber si estaba despierta o atrapada en un sueño despiadado. Cuando logró regresar a Cartagena, cada rincón de la ciudad le pareció distinto, las fachadas coloniales, antes acogedoras, ahora le recordaban los muros del caserón donde casi pierde su dignidad. De vuelta en la floristería, trató de recomponer los ramos que había dejado a medias, pero sus manos temblaban sin control. Un cliente habitual, don Miguel, un taxista que llegaba a diario por un ramo de lirios, notó su palidez. «Isabela, ¿estás bien? ¿Te ves distinta?», preguntó, con voz cuidadosa. Ella forzó una sonrisa, presionando los labios. «Solo estoy cansada, don Miguel. Mucho trabajo acumulado». Pero la culpabilidad y el miedo le carcomían el pecho. Cada vez que su mente volvía a la conversación en la sala oculta, sentía un nudo en la garganta. Despachó a su cliente con un cordial gracias y bajó las persianas antes de lo habitual. Necesitaba un momento de tranquilidad. Se dejó caer en una silla frente al mostrador y encendió el viejo televisor de tubo que tenía en un estante polvoriento. Los noticieros de la tarde solían ser rutina, clima, deportes y algún susto aislado. Ajustó la antena hasta que la imagen quedó nítida y el volumen alto. Quiso distraerse con algo trivial, pero el primer plano que apareció la paralizó. Una voz grave narraba con entusiasmo. Esta tarde se inauguró oficialmente el Monteverde Palace, el complejo más lujoso de América Latina, con vistas al Mar Caribe y servicios de primera clase. Su propietario, el magnate Emiliano Velázquez, llegó rodeado de celebridades y gobernantes. La cámara giró para mostrar una pasarela dorada, alfombrada de flores blancas, iluminada por reflectores que contrastaban con el azul profundo del océano. Hasta ese momento, Isabela contemplaba el escenario como quien observa un cuadro ajeno, hasta que la tomaron en un plano medio, un hombre apuesto, impecablemente vestido con traje oscuro y corbata de seda. Sostenía la máscara negra que ella había visto en la subasta. El corazón de Isabela dio un vuelco, y el vaso de agua que sostenía tembló en sus manos. «No puede ser», susurró, con la voz quiebrada. El presentador siguió. Don Emiliano nos muestra la emblemática reliquia de su firma, la máscara que simboliza el poder y el misterio de la hermandad de las máscaras negras. La sangre se le heló. Sintió que el mundo giraba en cámara lenta, como ese día en el salón, cuando él apartó el cabello de su frente con tal delicadeza que creyó escuchar su promesa en cada movimiento.
Ahora descubría que él, el hombre que la había comprado para un cruel espectáculo, era el dueño de aquel palacio gigante que se alzaba al fondo. Isabela pegó su frente al cristal de la pantalla. La voz del noticiero continuaba, describiendo su ambicioso proyecto hotelero, pero ella solo veía esos ojos tras la máscara. Su mente trató de encajar las piezas. ¿Cómo es posible que alguien tan poderoso haya sido el autor de mi peor pesadilla? En ese instante, la puerta de la tienda se abrió con un golpe seco. Don Rafael entró con el ceño fruncido y un sobre en la mano. «Hija, encontré esto en la entrada», dijo con voz ronca. «Parece una carta nueva». Isabela apartó la mirada de la televisión y tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro, solo había un papel blanco sin marca alguna, con un mensaje brevísimo. «Nos vemos esta noche. No falles». La firma le resultó demasiado familiar. Un escalofrío recorrió su espalda mientras levantaba la vista y veía, reflejado en el cristal de la pantalla, el destello de los focos del Monteverde Palace. «Papá, él me está llamando de nuevo», susurró. Don Rafael la observó, con los ojos inflamados por la preocupación. «Isabela, puede ser una trampa». «Sé que es Emiliano», aseguró ella, con una determinación helada. «Y tengo que ir». La mirada del padre se llenó de dolor, pero no insistió. Sabía que su hija debía enfrentar aquello para cerrar el ciclo o hundirse para siempre. Isabela apagó el televisor y dejó el control remoto sobre la mesa, como quien abandona una prueba que no puede esquivar. Afuera, el sol declinaba en un cielo rojizo. Cada segundo que pasaba la acercaba al momento de la verdad, reencontrarse con el hombre que había abierto su corazón sin buscar poseerlo de la forma esperada. Sin certeza de lo que ocurriría, caminó hacia la puerta de salida con el sobre en mano, sintiendo el pulso acelerado. La noche la esperaba. Y con ella, la revelación de cuánto poder tiene la verdad. ¿Qué descubrirá Isabela cuando la inviten a cruzar esas puertas otra vez? La tarde siguiente al impactante noticiero, Isabela regresó a su pequeña floristería con la cabeza llena de ecos de máscaras y promesas veladas. Al empujar la puerta de cristal, percibió algo distinto, un letrero nuevo, impecable y dorado, que rezaba propiedad de Monteverde Group. El corazón le dio un vuelco. ¿Acaso aquel hombre había comprado también el local donde trabajaba? Un murmullo de voces desde el fondo de la tienda le confirmó sus temores. Cuando alzó la vista, lo vio, un hombre elegante, traje oscuro, la corbata perfectamente anudada, hojeando con curiosidad un ramo de lirios blancos. Llevaba el cabello bien peinado y un portafolios de cuero bajo el brazo, pero lo que terminó de helarle la sangre fue el leve destello de una alianza dorada en su mano izquierda. «Buenas tardes», saludó él, con voz profunda pero cálida. «¿Sigues teniendo problemas con el ruido de la ciudad?» Isabela lo estudió, intentando recordar si alguna vez lo había visto antes sin máscara. Sintió que la sangre regresaba a la cara, y su voz salió ronca. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle en algo?» Él sonrió con esa seguridad que dejaba clara su posición de poder. «Vengo a presentar mis respetos como nuevo propietario del establecimiento. Monteverde Group adquirió este edificio esta mañana. Pero no te preocupes, deseo que tu floristería siga funcionando sin cambios, al menos, por ahora». Isabela se quedó sin palabras. Cada palabra de aquel hombre tenía el eco de una amenaza. Si lo deseaba, podía obligarla a cerrar, despedirla o arruinar su negocio. Sin embargo, su tono era sorprendentemente amable. «Yo, agradezco la oferta, señor. Pero no quiero molestarle con mis arreglos florales». Él dejó el portafolio sobre el mostrador y se inclinó apenas. «Sé tu nombre, Isabela. Sé de tu historia y del sacrificio de tu familia. No vine aquí solo a controlar tu vida. Quiero conocerte sin las sombras de la hermandad». La joven contuvo el aliento. ¿Cómo sabía tanto? ¿Quién era en realidad aquel misterioso desconocido que se atrevía a hablarle de frente? «No entiendo», balbuceó ella. «¿Por qué yo?» Él se apoyó contra el mostrador, cruzando los brazos. «Porque eres la única mujer a la que jamás pude comprar de corazón. Todas las demás fueron meros objetos de deseo, pero contigo, fracasé.
Me pagaron millones por ti, pero tu mirada y tu coraje no tienen precio. El silencio reinó un instante. Isabela sintió que su piel se erizaba. Aquel hombre reconocía expresamente el valor de su voluntad, no solo de su cuerpo. ¿De verdad cree que puede redimirlo todo con palabras?, replicó ella, alzando la voz con un atisbo de rabia. Me vendieron como mercancía, ¿y ahora quiere que crea en su buena fe? Él bajó la mirada con sinceridad y, tras un breve instante, alzó la vista de nuevo. Entiendo tus dudas. No espero perdón inmediato. Pero quiero invitarte a cenar mañana, fuera de este lugar. Tal vez en un entorno donde no existan máscaras, donde cada palabra sea tan real como mis intenciones. Isabela retrocedió un paso, sintiendo el pulso retumbar en las sienes. Aquella invitación era una trampa o una oportunidad. Su mente giró entre el temor y la curiosidad. ¿Cenar conmigo?, suplicó él, sin forzar la oferta. Sin agendas, sin pagos de por medio. Solo dos personas conversando. Ella apretó los labios. Afuera, el sol comenzaba a filtrarse por las hojas de las palmeras. Cada rayo parecía recordarle que su vida podía tomar un rumbo diferente si aceptaba. Necesito tiempo para pensarlo, respondió finalmente, con voz firme. Todo esto es demasiado pronto. Él asintió, respetuoso. Lo comprendo. Pero recuerda, el compromiso no depende del dinero, sino de la confianza. Espero tu respuesta cuando lo decidas. Con esas palabras, dejó una tarjeta con su nombre y un número de teléfono. Luego, se despidió con una leve inclinación de cabeza y salió de la tienda, dejando tras de sí el eco de sus pasos medidos. Isabela recogió la tarjeta con manos temblorosas. Vio su nombre impreso con elegancia, Emiliano Velázquez. Al leerlo, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Papá, murmuró para sí misma al tomar el teléfono. ¿Es esto una bendición o una nueva forma de tortura? Afuera, la brisa caribeña susurró entre los árboles, como si conspirara para recordarle que, a veces, el peligro y el deseo van de la mano. Isabela guardó la tarjeta en el bolsillo con cuidado, consciente de que aquel encuentro era mucho más que un simple acercamiento empresarial. El sol ya comenzaba a ocultarse tras el horizonte, y con él, la decisión que definiría el siguiente paso en su historia. ¿Qué hará Isabela cuando la invite a revelar su corazón sin máscaras? Tras guardar la tarjeta en el bolsillo con manos aún temblorosas, Isabela pasó la noche rememorando las palabras de Emiliano: el compromiso no depende del dinero, sino de la confianza. Al amanecer, un mensaje de texto iluminó su pantalla. Prepárate para descubrir otro lado de mí. Te recojo a las 8. Con el corazón acelerado, aceptó el desafío. Esa misma tarde, un vehículo negro con vidrios polarizados la esperaba frente a la floristería. Dos maleteros cargaron discretamente su maleta y el motor arrancó con suavidad mientras Cartagena quedaba atrás, sus colores coloniales difuminándose al sur. El aire en el camino se tornó más fresco a medida que ascendían por carreteras sinuosas hacia la región andina de Antioquia. Al arribar a Medellín antes del crepúsculo, Isabela admiró la ciudad extendida entre valles y colinas. Las luces urbanas se encendían como luciérnagas y el paisaje contrastaba con la opulencia de Cartagena. Emiliano, sentado a su lado, rompió el silencio. Me gusta mostrarte lugares que formaron parte de mi vida, lejos de las cámaras. Isabela sonrió con timidez, consciente de que cada palabra y cada gesto eran parte de un cuidadoso diseño para ganarse su confianza. El primer destino fue una antigua hacienda transformada en hotel boutique, rodeada de cafetales. Al bajar del automóvil, el aroma de la tierra húmeda y el café recién tostado les dio la bienvenida. Esa noche, en un comedor rústico adornado con faroles y manteles de algodón, probaron platos típicos, arepas rellenas, sancocho y un cordero guisado al estilo antioqueño. Emiliano, atento a cada reacción de Isabela, brindó con ella alzando su copa de vino tinto. Quiero que disfrutes sin prisa, dijo él. Mañana iremos a un mirador en las montañas, donde el aire es tan claro que parece purificar el alma. Isabela bebió un sorbo y asintió, sintiendo como el estómago se le llenaba de mariposas.
A la mañana siguiente, recorrieron senderos flanqueados de eucaliptos y helechos gigantes. Cada paso era un descubrimiento, una cascada oculta, orquídeas silvestres, el canto de los pájaros carpinteros. En un claro, Emiliano sacó un termo con café caliente y 2 tazas. Le ofreció una y esperó a que ella probara. Este lugar me recuerda que no todo en mi vida ha sido lujo. Crecí aquí, aprendí el valor del esfuerzo. Isabela lo miró, conmovida. Por primera vez veía al hombre tras la corbata y los contratos. ¿Siempre te ha gustado el campo?, preguntó ella, con la voz suave. Él asintió, pegando un sorbo. Mi familia tenía plantaciones de café. Aprendí que la paciencia es tan importante como la ambición. Pero a veces, el pasado duele. Isabela notó un ligero temblor en su mirada. Se sentaron en una roca, admirando el valle. Entonces, con voz contraída, Emiliano compartió un fragmento de su historia. Cuando mi madre murió, mi padre me convirtió en Pierre de Touche para sus negocios. Nunca hubo caricias, solo expectativas. Aprendí a no confiar en nadie, hasta que te vi. Las palabras flotaron entre ellos, creando un puente de vulnerabilidad. Isabela sintió el impulso de apartar el sufrimiento ajeno, pero también comprendió que él le pedía su apoyo. Lo siento, murmuró ella. Nadie merece vivir sin cariño. Él sostuvo su mirada y deslizó una mano sobre la suya, con delicadeza. Gracias por entenderme. Ese contacto, breve y tierno, desató algo en Isabela. El pulso le subió, recordándole que estaba arriesgando el corazón. Continuaron el recorrido y, al caer la tarde, regresaron al hotel. En el camino, el sol poniente pintó las nubes de rosado y naranja. Emiliano se detuvo y la invitó a descender del coche. Quiero mostrarte algo más, dijo. La condujo a una terraza con vista panorámica. Los tejados de Medellín brillaban en la penumbra y una suave brisa acariciaba sus rostros. Allí, sin necesidad de máscaras ni falsedades, compartieron silencio y confidencias. Isabela se apoyó contra la barandilla, sintiendo el calor de su cuerpo muy cerca. Él le habló de sus miedos, ella respondió con sinceridad. En ese instante, comprendió que el hombre que había pagado por su inocencia no era un monstruo, sino un ser complejo, vulnerable y apasionado. Y ella, por primera vez, se atrevía a sentir algo más que miedo por él. Esta noche ha sido, inesperada, confesó Isabela, con la voz quebrada por la emoción. Para mí también, respondió Emiliano. Gracias por permitirme mostrarte quién soy de verdad. El roce de sus manos fue un pacto silencioso. El viaje a Medellín les había regalado más que paisajes, les brindó la oportunidad de redescubrirse. Mientras las estrellas empezaban a brillar en el cielo, Isabela supo que nada volvería a ser igual. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Aquella noche, tras el atardecer en la terraza de Medellín, Emiliano condujo a Isabela por un sendero iluminado apenas por luciérnagas hasta una pequeña cabaña de madera enclavada en la cima de la montaña. El crujir de las tablas bajo sus pies y el susurro del viento entre los pinos parecían anunciar que estaban a punto de cruzar un umbral imposible. Al abrir la puerta, un suave resplandor dorado los recibió, velas dispersas sobre mesas rústicas, suaves almohadones tendidos junto a una chimenea humeante y un aroma a pino fresco mezclado con incienso de lavanda. Allí, lejos de cualquier mirada, sin testigos ni máscaras, el espacio se convirtió en refugio y confesionario. Emiliano cerró la puerta tras ellos con un gesto cuidadoso y se volvió hacia Isabela con una mirada que brillaba con intensidad contenida. Ella sintió cómo su corazón se desbocaba, no por miedo, sino por una mezcla de deseo y confianza que nacía tras días compartiendo risas y silencios. Aquella sensación fue la llama que avivó la decisión, ya no era la joven atemorizada de la subasta, sino una mujer que reconocía en Emiliano a un hombre capaz de amar y respetar. Isabela, empezó él, acercándose en un paso lento. Has sido valiente al llegar hasta aquí. Ella sintió la voz ronca y baja vibrar en su pecho.
Levantó los ojos y, tras un suspiro lleno de decisión, apoyó las manos en su pecho. Y tú has sido paciente, más de lo que nadie merecería. Emiliano esbozó una media sonrisa y la tomó de la mano, conduciéndola hacia el centro de la estancia. El crepitar del fuego marcaba el ritmo de su respiración. Entonces, con la suavidad de quien teme romper un cristal, deslizó una mano por su mejilla para apartar un mechón de cabello. Fue un roce breve, apenas un parpadeo, pero en él concentró toda la ternura y el reconocimiento de la que era digna. Quiero que esto sea solo nuestro, susurró él. Sin deudas, sin pagos, sin miedo. Solo nosotros. Isabela cerró los ojos y dejó que sus labios se hincharan al recibir un beso suave, detenido, casi reverente. Fue la chispa que encendió el deseo contenido. Los dedos de Emiliano se entrelazaron con los suyos, la atrajeron hacia sí y, por primera vez, hicieron descender los muros que ella había construido tras el dolor. El silencio se llenó de sus respiraciones entrecortadas, del roce de sus cuerpos acercándose, del latido firme del hombre que había elegido confiar en ella. Cuando la besó con más pasión, ella rompió el instante para mirarlo a los ojos. Te elijo a ti, Emiliano. Su voz tembló de emoción, te elijo porque quiero sentir cada parte de este momento con quien decidió respetarme desde el principio. Él separó apenas sus labios, rozándolos suavemente. Y yo elijo tu corazón, Isabela. Más allá de cualquier poder, solo tú importas ahora. Entonces, ella deslizó sus manos por el interior de la chaqueta de él, sintiendo la tela suave de la camisa, y él respondió quitándole lentamente el abrigo, la camisa, dejándolos arrodillados frente al fuego, iluminados por la danza anaranjada de las llamas. No hubo prisas, sus besos se detuvieron a explorar cada piel, cada centímetro de vulnerabilidad. Cuando el frío de la noche intentó colarse, Emiliano rodeó con sus brazos el cuerpo desnudo de Isabela, y ella se permitió derretirse entre sus brazos, por fin segura de no estar sola. Los susurros llenaron el espacio, confesiones de miedo y gratitud, promesas murmuradas contra el calor de la piel. Ella sintió cómo su tensión desaparecía en cada caricia, cómo su respiración se sincronizaba con la de él. Y cuando él se apartó unos instantes para encender una lámpara junto al lecho improvisado, ella se tumbó entre las mantas de lana, con el corazón palpitando tan fuerte que casi parecía retumbar en el silencio. Emiliano volvió con 2 copas de un licor dulce y, antes de beber, las alzó en un brindis silencioso. Luego, depositó un beso en su frente, un beso lento que decía más que 1000 palabras. Isabela, con los párpados caídos y la piel erizada, se estiró para recuperar el calor de su aliento. Fue entonces cuando los labios de Emiliano encontraron los suyos en un beso largo, profundo, como si sellaran un pacto sagrado. La primera vez que ella se entregó no fue un acto mecánico, sino la culminación de un camino en el que ambos habían probado el miedo, la curiosidad y la ternura. Al amanecer, mientras la cabaña se inundaba de una luz pálida, Isabela se despertó con la cabeza apoyada en el pecho de Emiliano. Podía escuchar el latido de su corazón y sentir su mano acariciando su cabello. No lamento nada, murmuró él con voz adormilada. Eres tú quien me salvó de mi propia frialdad. Ella sonrió con los ojos aún cerrados. Y tú me enseñaste que el amor puede ser elegir a alguien más fuerte que el miedo. En ese abrazo, comprendieron que aquel momento lo cambiaría todo. Pero el eco de la montaña y el canto lejano de los pájaros recordaban que su historia apenas comenzaba. Al bajar del avión en Cartagena, el calor húmedo le golpeó el rostro a Isabela como un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Atrás quedaba la cabaña en las montañas y aquella mañana de reencuentro con Emiliano. Ahora, cada paso hacia la salida del aeropuerto se sentía pesado, cargado de dudas y resentimiento. La brisa caribeña parecía burlarse de su ánimo perturbado. De regreso a su floristería, descubrió un sobre sin remitente sobre el mostrador, dentro, fotografías de Emiliano en una reunión clandestina con miembros de la Hermandad de las Máscaras Negras. Lo mostraban sonriendo, brindando con copas de champán y estrechando manos en un sótano adornado con la misma máscara que ella vio en la apertura del Monteverde Palace. El impacto la dejó sin aliento. No puede ser, murmuró, tocando su mejilla húmeda con incredulidad.
Don Rafael apareció en ese instante, quitándose la boina con manos temblorosas al verla pálida. «Hija, ¿qué sucede?», preguntó, su voz rasgada por la preocupación. Isabela sostuvo las fotos con fuerza y las agitó ante él. «Papá, míralo. Estas imágenes prueban que Emiliano sigue vinculado a ellos». Don Rafael las observó en silencio, con el ceño fruncido. «¿Estás segura de que no hay un error?», dijo al fin. «Tal vez, eso fue antes de conocerte». «No», exclamó ella, apartándolas. «Esto es reciente, las sombras en las paredes coinciden con las de la subasta. Él organizó todo, y me traicionó». Un silencio tenso llenó el local. El olor a rosas y geranios nunca le había parecido tan irónico. «Isabela, Emilia», empezó él, queriendo consolarla. «Quizás tiene una explicación». «No más excusas», interrumpió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «He confiado en sus palabras, en sus gestos. Y mientras yo creía en nuestra historia, él continuaba alimentando ese círculo de crueldad». Su padre dejó caer la cabeza, incapaz de contradecirla. Isabela sintió una ola de rabia y decepción inundar cada rincón de su pecho. Aquella noche, sin dormir, tomó una decisión: denunciar la organización que casi la destruyó. Sacó de un cajón un viejo cuaderno donde había escrito nombres de víctimas y testimonios recolectados en su mente. Cada palabra guardada se convirtió en coraje. Respiró hondo y llamó a un periodista con quien había coincidido en un reportaje sobre delitos de alto impacto. Al día siguiente, se citaron en un café discreto junto al malecón. El periodista, cámara en mano, la miró fijamente. «Isabela, ¿estás decidida a hablar?», preguntó con cautela. «Sí», respondió ella con voz firme. «Tengo pruebas y testimonios. Emiliano Velázquez no solo participó de la subasta, sino que financia las veladas secretas de la hermandad». El hombre asintió, sorprendido por su determinación. «Esto podría sacudir a toda América Latina. ¿Entiendes las consecuencias?». Isabela sostuvo la mirada del reportero sin titubear. «Sí. Él me enseñó la ternura, pero también es culpable de mantener este infierno vivo. No permitiré que más mujeres sean objeto de su cruel juego». Con esa declaración, selló su compromiso. Entregó fotos, documentos y el cuaderno de notas. Cada hoja era un puñal contra quien había sido su salvador. Mientras el periodista guardaba el material, Isabela observaba el mar inquieta, consciente de que había cruzado un punto de no retorno. Al volver a la floristería, el silencio la recibió como un presagio. Afuera, la ciudad vibraba con música de tambores y risas de turistas. Adentro, la memoria de los últimos meses le oprimía el corazón. Una notificación vibró en su teléfono, un mensaje anónimo que decía: «Lo que has hecho cambiará tu vida. Prepárate». El pulso se detuvo. La inicial coincidía, y el escalofrío recorrió su espalda. ¿Sería Emiliano? ¿La advertía o la amenazaba? Sin respuesta, supo que el choque de esas verdades iba a desatar tormentas aún mayores. La noche caribeña avanzaba y, con ella, la incertidumbre. El secreto que había decidido revelar amenazaba con destruirlo todo: su paz, su fe en el amor y hasta su propia seguridad. Pero Isabela había aceptado el desafío. Ahora, solo quedaba esperar el siguiente movimiento de aquel enigmático hombre que había cambiado su destino. El día que Isabela decidió enfrentar a la Hermandad de las Máscaras Negras llegó con un calor abrumador. Tras entregar a un periodista de renombre todos los documentos y pruebas gráficas en Cartagena, recibió la invitación para participar de un foro internacional sobre derechos humanos en Cancún, México. El evento, normalmente dedicado a la filantropía y la cooperación empresarial, se convertiría en el escenario de su gran revelación. Al bajar del avión en Cancún, el contraste entre el litoral turquesa y los vestigios de su propia vulnerabilidad la hizo temblar. El periodista, Andrés Ramírez, la esperaba en la puerta con gesto serio y un maletín que resonaba metálico con cámaras y micrófonos. Isabela,
Hoy es el día, dijo él en voz baja mientras la guiaba por pasillos engalanados con banderas de varios países. Lo sé, respondió ella, sintiendo el nudo en la garganta. No puedo echarme atrás. Dentro del recinto, un salón amplio y elegante bullía de diplomáticos, magnates y representantes de ONGs. Las luces de los flashes rebotaban en las corbatas y los trajes de gala, marcando un ambiente de expectativa. En un extremo, minutos antes de su intervención, Andrés le colocaba discretamente un micrófono inalámbrico y repasaba su discurso. Recuerda, datos concretos, nombres, fechas. Habla con la convicción que ya mostraste ante mí. Lo haré, confirmó Isabela, apretando el papel con sus notas. Al subir al escenario, su corazón golpeó contra las costillas. Frente a ella, una fila de asientos ocupados por presidentes de fundaciones y empresarios prominentes la observaba en silencio. Detrás, una enorme pantalla proyectaba Foro Global Cancún 2025. El murmullo del público se extinguió cuando el moderador la presentó. Damas y caballeros, la señorita Isabela Mendoza, testigo clave contra la Hermandad de las Máscaras Negras. El eco de sus pasos sobre la tarima retumbó en el salón. Con voz firme, inició. Gracias por permitirme hablar. Hoy vengo a revelar una red de abuso que opera bajo el manto del poder y el lujo. Un silencio sepulcral respondió. En ese instante, Isabela sintió la mirada de Emiliano clavada en el auditorio. Él había viajado para intentar detenerla, pero llegó demasiado tarde. Ella continuó. Esta organización realiza subastas de personas en fiestas clandestinas. Entre sus miembros está Emiliano Velázquez, propietario del Monteverde Palace, pronunció el nombre con claridad. Les presento pruebas de su participación y financiamiento. En la pantalla aparecieron fotos, recortes de conversación y extractos de transferencias bancarias. El rostro del magnate se hizo viral en segundos. Algunos asistentes se levantaron, con el asombro pintado en sus rostros, otros susurraban entre ellos. El murmullo subió de tono hasta convertirse en un zumbido de alarma. Inaceptable, exclamó una voz masculina desde el fondo. No puede ser posible que alguien de esta talla esté implicado. Isabela mantuvo la calma y continuó. He aquí testimonios de otras víctimas. Sus historias son igual de crueles. Denuncio esta red para evitar más tragedias. Espero que la justicia actúe con rigor y claridad. Cuando guardó las notas, un silencio absoluto envolvió el salón. Luego, estallaron los aplausos. Pero también lo hicieron los gritos, las preguntas de la prensa, las cámaras enfocando el estrado. Andrés se acercó y la susurró. Has sido valiente. Ahora, prepárate para las consecuencias. Mientras bajaba del escenario, vio a Emiliano levantarse de su asiento. Sus ojos brillaban entre la multitud. Él fue rodeado por sus aliados, intentando acallar el escándalo. La tensión creció cuando la anfitriona del foro subió al podio. Señores, les pido mesura. Debemos investigar con calma antes de emitir juicios. Isabela sintió que el aire le faltaba. Sin embargo, en medio de esa convulsión, algo en su interior gritó de liberación. Había sacado a la luz la verdad. Pero sabía que ese acto encendía el fuego de una batalla mucho más grande. Andrés, ¿qué sigue ahora?, preguntó ella, apoyada contra el bastidor del escenario. La investigación apenas comienza. Pero recuerda, tu testimonio es solo el primer paso. El estruendo en la sala continuaba, periodistas gritaban preguntas, ejecutivos murmuraban amenazas veladas, y aliados de Emiliano buscaban contrarrestar los efectos. Isabela, con el micrófono aún enganchado a la solapa, respiró hondo y miró al horizonte de ventanales que daban al mar. Por un instante, sintió el olor salado mezclado con el perfume caro del magnate. Sabía que, tras esa exposición, nada sería igual, su vida, la de su familia, y la del hombre que amó con contradicciones profundas. El público aguardaba su próximo movimiento, la prensa pedía más declaraciones y Emiliano se preparaba para su respuesta pública. La trampa de la exposición estaba tendida. Ahora, la siguiente jugada dependía de quién se atreviera a dar el siguiente paso.
El murmullo en la sala todavía resonaba cuando Emiliano Velázquez se levantó de su asiento, sin esperar al moderador. El estrado tembló bajo sus pasos seguros, y el clic de los flashes lo siguió como un coro disonante. El público alzó la mirada, esperaba negaciones, explicaciones vagas o tal vez insultos disfrazados de elegante caballerosidad. Pero Emiliano tenía otra idea. Se detuvo frente al podio, recogió el micrófono que el presentador dejó caer y, con la espalda erguida, habló con voz profunda. Buenas tardes a todos. He escuchado las palabras de Isabela Mendoza, y no tengo nada que ocultar. Un silencio sepulcral llenó el recinto. Algunos susurros se convirtieron en jadeos. Él alzó la mano para detener cualquier interrupción. Comprendo el impacto de estas acusaciones y acepto toda la responsabilidad. La pantalla gigante detrás de él parpadeó mostrando de nuevo los documentos que Isabela había presentado, facturas, transferencias bancarias y fotos comprometedoras. Emiliano la miró a ella directamente, sin máscaras, sin adornos, con el rostro descubierto por primera vez ante el mundo. Renuncio a mi participación y financiamiento en la Hermandad de las Máscaras Negras, anunció. A partir de este momento, dejo atrás mis inversiones, patrimonio y cargos relacionados con esa organización. El gasping colectivo fue como una ola que recorrió cada fila de asientos. Algunos diplomáticos se levantaron de inmediato, incapaces de creer lo que oían. La secretaria del foro se acercó, entregándole un documento en blanco y un bolígrafo plateado. Emiliano firmó con manos firmes, su rúbrica selló la disolución de sus activos ocultos y la desvinculación legal de todos los negocios sucios. Firmé porque nada vale más que la integridad de una vida humana, continuó. Isabela, tú has demostrado que el verdadero valor no se mide en cifras. Se arrodilló ante ella, y por un instante, el bullicio desapareció. La única imagen era Emiliano, sorprendido por su propio acto, y Isabela, conmovida, luchando contra las lágrimas. Toma mi anillo, dijo él mientras deslizó un anillo sobrio de oro blanco hacia ella. Quiero que sea el símbolo de mi renuncia a la opulencia vacía y de mi compromiso con quien eligió enseñarme el verdadero significado del amor y la dignidad. Una periodista ambiciosa elevó la voz desde la primera fila. Señor Velázquez, ¿cómo enfrentará las consecuencias financieras de esta decisión? Emiliano sonrió sin arrogancia. Lo haré con la verdad como única herencia. No temo a la ruina, temo al remordimiento. Si pierdo mi imperio, que sea por aquello en lo que creo, no por aquello que compré. Al cabo de unos segundos, la sala estalló en un aplauso que parecía no tener fin. Voces de admiración, sollozos de emoción y cámaras grabando cada gesto. Varios aliados de Emiliano se quedaron inmóviles, asimilando que sus propias carreras estaban ahora en duda. Algunos bajaron la mirada, otros buscaron desesperados un teléfono para estudiar daños. Isabela bajó del escenario y se acercó a él. Con un tono apenas audible, le dijo al oído. Nunca imaginé que tendría que verte arrodillado para entender tu grandeza. Él rozó su mejilla con el dorso de la mano. Y yo nunca imaginé que amar fuera más arriesgado que cualquier negocio. La escena se congeló en ese instante, la mujer que una vez ofreció su inocencia al mejor postor y el hombre que renunció a todo por defenderla. Sin embargo, la ovación no dio paso automático al cierre del acto. El moderador, con su corbata torcida y la camisa humedecida por el sudor, retomó el micrófono. Señoras y señores, lo que acabamos de presenciar redefine los límites entre poder y responsabilidad. Esto merece un análisis profundo en la próxima sesión. Pero las preguntas urgentes de la prensa y las cámaras siguen enfocando a Isabela y Emiliano, captando cada gesto, cada suspiro. Nadie sabe aún si las autoridades cumplirán las promesas de investigación o si los aliados de la hermandad intentarán silenciar la verdad. La ovación ensordecedora aún reverberaba en el enorme salón de Cancún cuando Emiliano Velázquez, con el corazón expuesto y la mirada humedecida, alzó un brazo en señal de rendición. Cada parpadeo de los flashes pintaba su figura de blanco y negro, como si el mundo entero estuviera grabando aquel instante para la eternidad. Isabela, dijo, la voz quebrada por la emoción, te pido perdón por todo el dolor que te causé. Las miradas de los invitados se clavaron en ambos. Ella,
de pie junto a él, sintió el peso de esos miles de ojos que aguardaban una respuesta. El silencio retumbó hasta que Emiliano bajó la cabeza y extendió su mano temblorosa. «Permíteme enmendarlo todo, empezando por mi amor». Isabela cerró los ojos unos segundos, dejándose mecer por el recuerdo de cada golpe al orgullo, de cada promesa rota y de cada gesto de ternura que él mostró después. Con el pulso acelerado, cruzó el escenario, caminando despacio bajo la lluvia de destellos. En sus adentros, el caos y la nostalgia se mezclaban en un torbellino. Aquel hombre le había quitado la dignidad y luego se había convertido en su refugio. Cuando llegó frente a él, alzó la mano y entrelazó sus dedos con los de Emiliano. El público contuvo el aliento. El magnate, aún arrodillado, alzó el rostro para mirarla a los ojos. «Isabela Mendoza», pronunció con suavidad, «¿aceptas hacer conmigo lo que nunca pudimos aquella noche?». Ella esbozó una sonrisa, abriendo el pecho para recibir la verdad que fluía entre ambos. «Sí, Emiliano. Acepto». En ese instante todos los formalismos desaparecieron. El murmullo de la multitud pareció diluirse, y solo existió el roce de sus labios. El beso fue primero suave, casi tímido, como midiendo el terreno. Luego, con la fuerza de siglos guardados, se transformó en un acto de liberación, unción para las cicatrices de ambos. Los flashes estallaron en un coro frenético. Algunas mujeres cubrieron la boca con la mano, algunos hombres alzaron el puño en señal de aprobación, las cámaras enfocaban cada centímetro de aquella entrega. El beso se alargó, recorriendo la trayectoria de un deseo que empezó con miedo y que ahora encontraba su culminación en la certeza de un amor forjado en el fuego de la adversidad. «Nunca imaginé poder besarte así», susurró Emiliano al separarse apenas. «Sin máscaras, sin deudas, sin sombras. Ni yo soñé que la misma boca que conozco en susurros fuese el bálsamo para mis heridas», respondió ella, con la voz temblorosa. «Esto acaba con la guerra que trajiste a mi vida». El público estalló en un estruendo de aplausos y vítores. El moderador, contagiado por la emoción, se levantó y gritó: «Que gobernantes y empresarios aprendan de este acto de amor y redención». Mientras tanto, Isabela apoyó su frente contra la de Emiliano, compartiendo un latido. Entre los rostros expectantes, algunos se limpiaron las lágrimas, otros intercambiaron miradas sorprendidas, como si acabaran de presenciar una lección sobre el verdadero poder del perdón. Él deslizó con cuidado un brazo por su cintura, atrayéndola hacia sí, y ella apoyó la mano en su pecho, sintiendo el tamborileo constante de su corazón. El silencio volvió a cernirse, pero esta vez no era tenso, sino lleno de una reverencia tranquila. «Gracias», murmuró Emiliano. «Gracias por enseñarme que rendirse también puede ser valiente. Y gracias a ti por renunciar a lo que destruyó tu alma para convertirte en el hombre que elijo amar», respondió ella. Entre las risas suaves y los aplausos que aún resonaban, la pareja bajó del escenario de la mano, recibiendo el apoyo palpable de los presentes. A cada paso, sabían que la vida les presentaría nuevos desafíos, pero aquel beso los había unido para enfrentar juntos cualquier tormenta. Al salir al exterior del auditorio, la brisa marina los recibió con su salitre fresco. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. Isabela alzó la vista hacia Emiliano, y ambos comprendieron que habían cerrado un capítulo doloroso para abrir otro lleno de promesas. La guerra había terminado con un beso. Pero el camino hacia la paz y la construcción de un futuro auténtico apenas comenzaba. Tras el beso que selló el fin de la guerra entre ellos, Isabela e Emiliano cruzaron la salida del auditorio de Cancún de la mano. Sintiendo como los últimos aplausos quedaban atrás como un eco que los impulsaba hacia un nuevo comienzo. Afuera, la brisa marina jugueteaba con el cabello de Isabela, y las luces de la ciudad se reflejaban en el agua turquesa. Era como si el mundo, por fin, respirara más aliviado. Ambos sabían que aquella noche marcaba el cierre de un capítulo cargado de sombras y el inicio de una historia que ellos mismos escribirían, sin guiones impuestos ni pactos oscuros. Al día siguiente, mientras el sol despuntaba sobre el mar, Emiliano la despertó en la suite presidencial donde habían pasado la madrugada, un balcón amplio con vista al horizonte. Un leve aroma a jazmín cubriendo el ambiente y una bandeja de frutas frescas esperando en la mesa. Isabela,
adormilada, sonrió al verlo acercarse con 2 tazas de café colombiano. «Buenos días, mi reina», dijo él en voz baja. «¿Dormiste bien?». «Como nunca», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Esta es la primera mañana en la que me siento verdaderamente libre». Emiliano deslizó un brazo alrededor de su cintura y la besó en la sien. «Libre para amarnos sin máscaras, sin contratos, sin deudas pendientes». Ambos rieron, cómplices. Era la confirmación de que, pese al poder que él había renunciado, todavía contaba con algo más valioso, su corazón partido, reconstruido con ternura. Esa mañana emprendieron el regreso a Cartagena, no en un jet privado ni escoltados por guardaespaldas, sino en un coche común. Caminaban por calles coloniales empedradas, saludando a vecinos y amigos que se reunían para aplaudir su valentía. En la floristería familiar, don Rafael los recibió con los ojos llenos de orgullo y alivio. «Bienvenidos a casa», dijo el padre con voz emocionada. «Nunca imaginé poder darles un abrazo como este después de todo». Isabela lo abrazó con fuerza, y Emiliano, con un gesto espontáneo, la rodeó por la cintura. «Gracias por creer en nosotros, don Rafael», murmuró. «Esta victoria es también suya». Aquel gesto selló la reconciliación familiar y marcó la paz que creían perdida. Poco después, Isabela y Emiliano inauguraron juntos un pequeño vivero comunitario en las afueras de Cartagena, donde contrajeron responsabilidades por decisión propia, no impuestas por contratos ni legados de poder. Invitaron a jóvenes a aprender el arte de la jardinería, a descubrir la belleza de una semilla que brota, símbolo de su propia transformación. Allí, entre rosas y girasoles, pronunciaron un brindis ante vecinos y colaboradores. «Al amor que sobrevivió a la codicia», dijo Emiliano alzando su copa de jugo de guanábana. «Y a la esperanza que florece cuando elegimos el respeto y la dignidad», añadió Isabela. Los aplausos se fundieron con el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas. Fue el reconocimiento de que el verdadero poder no radica en las mansiones ni en las cuentas bancarias, sino en la generosidad del espíritu humano. En las semanas siguientes, construyeron su vida juntos con pequeños rituales, desayunos a la luz del amanecer, paseos en bicicleta por la ciudad amurallada, tardes leyendo poesía en el malecón. Emiliano acompañaba a Isabela a su tienda cada mañana, y ella, en señal de su elección, llevaba siempre una sola rosa en el cabello. Nadie la regalaba ya, sino que ella misma la colocaba, orgullosa de su propia fortaleza. Una noche, mientras contemplaban el cielo estrellado desde la terraza de su hogar, Isabela apoyó la mano en el pecho de Emiliano y leyó en su respiración el latido persistente del amor más allá del miedo. «¿Sabes qué aprendí?», preguntó ella con suavidad. «Que el corazón no se vende ni se compra. Se regala cada día, con cada gesto». Él la acarició el rostro y asintió. «Aprendí que, aunque el mundo ofrezca riquezas a cambio de todo, nada vale más que tu confianza». Se besaron, y en ese beso se selló para siempre la verdad de su unión, un amor auténtico, construido sin condiciones ni contratos. Solo con la valentía de 2 personas dispuestas a renunciar a todo por la libertad de amarse. Con la luna como testigo, supieron que habían vencido al monstruo que una vez los encerró en un juego de poder. Ahora, el único lazo que los unía era el deseo mutuo de crecer juntos, sin ataduras ni máscaras, edificando un futuro donde el poder del cariño superaría cualquier tentación de control. Y así, en un rincón del Caribe, Isabela y Emiliano comenzaron su cuento de hadas moderno, demostrando que ni el dinero ni la influencia pueden comprar lo que solo el corazón sabe ofrecer. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.